Jamendo.com. Jamendo.com. Buenos días. Buenos El curso de hoy de nómina lo va a impartir Joaquín Garreta, compañero de CGT, es trabajador de banca y hoy nos va a poner al día sobre un tema fundamental que son las nóminas. Así que gracias a todos y empieza Joaquín. Muchas gracias, Ángela. Buenos días a todos y todas. Gracias por la paciencia que habéis tenido con mi maquinaria informática, que no sé qué le ha dado la gana de hacer lo que hacen algunos empresarios con las nóminas, retrasar el pago, ¿no? Pues yo me he retrasado en la conexión por culpa de este sistema informático. Bueno, en todo caso, si me vas a permitir, Ángela, te voy a rectificar porque soy ex trabajador de seguros, del sindicato de banca, pero más que nada para que no se ofendan a los compañeros de banca. Yo soy ex trabajador de seguros, como tú has dicho, veterano, jubilado ya, llevo ya casi a los 3 años ya de jubilado y 48 años de militancia en la casa. O sea, primero en la CNT y luego, ya cuando tuvimos más remedio que llamarnos CGT, pues CGT. Bueno, el curso que voy a explicar o que voy a permitirme el lujo de deciros lo que hay, es explicar, en realidad es explicar el recibo de la nómina. O sea, y para qué sirve el recibo de la nómina y qué tiene que tener el recibo de la nómina. Vais a ver que yo voy a usar una muletilla muy, bueno, siempre la utilizo porque es que no hay más remedio que hacerlo así, porque hay muchas cosas que dependen del convenio. ¿Vale? O sea, una cosa es la legalidad y la legislatura, cómo está regulada y cómo se regula el recibo de la nómina, pero claro, el contenido que va dentro de la nómina está fijado por el convenio y cada uno tiene su convenio o cada uno tiene su parte, incluso parte individual, como ahora os explicaré. Con mucho gusto, las preguntas que me hagáis en el chat y tal, las intentaré resolver y ya os digo que os decepcionaré porque en muchos casos os diré, bueno, ¿y qué dice tu convenio? Porque esto, desafortunadamente, bueno, es así. O sea, y evidentemente cada uno sabe su convenio y yo me sé el de seguros todavía, pero el resto, como comprenderéis, no. Bueno, yo me voy a apoyar con un PowerPoint en el cual os voy a compartir un PowerPoint que hemos hecho en la casa. Bueno, lo tenemos hecho junto con, bueno, lo hicimos los compañeros de Festival Cataluña y un momento, esto con que veáis, no se ve, y acá un momentito, esto lo quería tener preparado porque seguro que pasaba cambiar. Ahora, espero que veáis ahora una pantalla en la cual, como veis, pues es un programa que hemos hecho junto Joaquín, con... perdona, no se ve la pantalla, no se ve. No se ve, vale. Pues No, le tienes que dar a compartir pantalla. Sí, compartir pantalla y esto, falta aquí hacer esto. Vale, lo voy a hacer de otra manera, que seguro que será. Comparto pantalla. Un momentito. Quería lo de siempre, ¿eh? Tiene que funcionar y no funciona. Pero
¿Listo? No, no se ve. No se ve. Es un PowerPoint, Ahora se ve. ¿no, Joaquín? Dime. Es A ver, un ahora. PowerPoint. A ver ahora. Abajo a compartir Sí, 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 pantalla. sí. No, no, ya lo he hecho. Ya lo he hecho. Pero no le da la gana de compartir lo que yo quiero compartir. Está claro. No, pantalla, yo mandaré, no sé qué quiero. No, quiero que en la pantalla es que está aquí lo que quiero compartir. ¿Se ve algo ahora de pantalla? No. A ver, claro, es que me debo compartir. Ahora sí. Ahora he hecho algo. Un momentito. Sí, ahora sí. Ahora. Ya. Vale, venga. Perfecto, pues bueno, ya era hora. Bueno, como os decía, este trabajo lo hicimos en su día los compañeros de la FESIM y bueno, lo mismo de FESIVAC, de FESIVAC Cataluña y tal, para explicar lo que era el recibo de nómina. Bueno, primero de todo, ¿qué va a relatarnos el recibo de nómina? El recibo de nómina lo que nos va a relatar es lo que cobramos, lo que le llamamos el salario o lo que le llamamos el sueldo. ¿Y por qué le llamamos salario y por qué le llamamos sueldo? ¿A santo de qué vienen estas palabras? Bueno, pues esto, una pincelada histórica, pues a los legionarios romanos, cuando se les pagaba por la faena, por ir a matar a quien sea y tal y que cual, pues pagaban en sal. ¿Por qué? Pues porque la sal en aquel momento era más preciado que incluso el oro. Recordad de que no estaba ni la Kelvinator, ni la Brown, ni nada de esto, por lo tanto no habían neveras y había que conservar la comida de una temporada para otra y la manera que se conocía era los salazones y por lo tanto es a través de sal. También se le llama salario o sueldo, o también se le llama sueldo, porque era lo que cobraban los soldados. Bueno, esto es una pincelada histórica que siempre a veces vale la pena recordar de dónde vienen las cosas. Y comprobar. No me sale. Bueno, entonces, bueno, visto esto, esta pequeña pincelada y tal, bueno, vamos a hablar de que el recibo de nómina y su marco legal. ¿Cómo está regulado el recibo? Pues el recibo de nómina está regulado por el artículo 26 del Estatuto del Trabajador, en el cual viene a definir qué es lo que se considera salario. Y en concreto dice que es la totalidad de las percepciones económicas de los trabajadores, bien en dinero, bien en especie, por la prestación profesional de los servicios laborales, por cuenta ajena y atribuyan el trabajo efectivo, cualquiera que sea forma de remuneración, o los periodos de descanso computables como de trabajo. Por lo tanto, ya sabemos de que el salario lo que viene a ser es a cambio del esfuerzo de trabajar, a cambio de la dedicación del trabajo, nos van a pagar nuestro salario. Distingue que puede pagarse en dinero y puede pagarse en especie. No penséis mal lo de pagar en especie, lo veremos cuál es el significado de esto. En ningún caso, incluidas las relaciones laborales de carácter especial a las que se refiere el artículo 2, pensad que el artículo 2, recordad que el artículo 2 se refiere, del Estatuto del Trabajador, se refiere a personal de alta dirección, pues incluso ellos tienen que tener su recibo de nómina, ¿vale? Entonces, ya dice y limita aquí de que el salario que perciban las personas vinculadas laboralmente por el artículo 2 del Estatuto del Trabajador, las personas de alto nivel, de alta remuneración en definitiva, pueden cobrar, son los que normalmente cobran parte en especie, pero en esta especie jamás puede ser superior al 30% del total de las percepciones dinerarias, ¿vale? ¿Qué más dice el artículo 26? Que dice varias cosas. Que no tendrán consideración de salario las cantidades percibidas por el trabajador en concepto de indemnizaciones o suplidos por los gastos realizados como consecuencia de su actividad laboral y las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social y las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos. Vale, pues dice, claro, todo es salario, pero si yo tengo el dinero o yo te pago algo para ir a hacer tu trabajo, pues eso
lo vas a gastar para trabajar, por lo tanto eso no va a ser considerado salario y explicaremos más a fondo en la disposición a qué se refiere esto de las cantidades a cuentas para poder realizar el trabajo. Dice que mediante la negociación colectiva o en su defecto el contrato individual, recordemos de que la negociación colectiva nos vincula a todos, pero que también puede ser mejorado por el contrato individual, se determinará la estructura del salario que deberá componer evidentemente lo primero el salario base, como retribución fijada por una unidad de tiempo de obra y en su caso complementos salariales fijados en función de circunstancias relativas a las condiciones personales del trabajador, primer apartado, al trabajo realizado, segundo, o Joaquín, perdona. Perdona de nuevo, se le ha ido la conexión al compañero Joaquín y va a tener que entrar de nuevo. el día 1 cogeré otro ordenador. Sí. Bueno, le he dado a reanudar la grabación. Sí, vale, y ya está. Entonces, yo voy a compartir esto también. Yo no sé dónde me he quedado, pero Bueno, nos habías contado lo del salario. sí, Ya no, pero estaba entrando en materia. yo estaba explicando lo que es el artículo 26 del Estatuto del Trabajador y Exacto, sí. no sé dónde me he quedado, pero El artículo 26. Ve poniéndolo y yo. vale, entonces compartir pantalla. Bueno, estábamos aquí. ¿Vale? Venga, Disculpad de nuevo, compañeras y compañeros. Esto es bueno, como decía antes. A ver, no sé dónde me he quedado, pero me imagino que me habré quedado explicando lo que dice el punto 3 del artículo 26, en el cual dice eso, que se va a fijar el salario base y luego van a haber complementos salariales en virtud de la persona, en virtud del trabajo y luego en virtud también de beneficios. Dice el artículo... Caray, todo falla. Dice el artículo 26 también que, en el apartado 4, de que todas las cargas sociales, incluso iría el IRPF, las cargas fiscales y la de la seguridad social, deberán ir a cargo del trabajador. Bueno, esto se especifica más aquí en el artículo 26, una rémora que hay desde los inicios de la transición,
donde en algún momento algunas empresas o ramos se llegó a conseguir de que las cargas fiscales de la seguridad social irían a cargo del empresario. Esto, el artículo 26 del Estatuto del Trabajador, pues ya dice que eso no puede ser, que cada uno se pague lo que le corresponda. ¿Vale? Y luego, una cosa muy importante, regula el artículo 26 que operará siempre la compensación y absorción de los salarios realmente abonados en su conjunto y cómputo anual sean más favorables para los trabajadores que los fijados en el orden normativo o convencional de referencia. Esta es la famosa cláusula que la mayoría, si no por decir todos los convenios dicen de compensación y absorción. Voy a buscar agua porque si no... Sí. Compensación, bueno, el famoso artículo, como decía, del convenio que habla de la compensación y absorción y demás. ¿Qué viene a significar? Bueno, pues que en un momento determinado, por las circunstancias que sean, estando en vigor un convenio con sus cláusulas y demás, llega pues, bueno, un acuerdo en una empresa y se dice, bueno, pues el salario, por ejemplo, vamos a poner números fáciles, el salario es de 2.000 euros, ¿no? Vale, mira, como están negociando y tal, yo te voy a poner, vamos a poner 2.200 de momento, ¿vale? Entonces, cuando viene la negociación del convenio y se regula, pues resulta ser de que en lugar de 2.200 se fija ya por 2.250. Claro, el incremento sobre el convenio es de 250, pero podríamos decir, bueno, y cobraba 2.200 más 250, tendré que cobrar 2.450. Cuidado, la cláusula de compensación y absorción dice lo contrario, dice que en el momento en que se llegue a un acuerdo convencional y se fije el importe, si se cobra por encima, pues ya estará pagado. Es decir, en este caso sería, como ya estás cobrando 2.200, no me puedes exigir 2.400 al empresario, sino que me puedes exigir los 2.250, que es lo que te pagaré, porque los 200 ya te lo he pagado. Eso es la compensación y absorción. Bueno, sigamos, a ver si aprovechamos el tiempo. Ahora esto tira para adelante como una moto y lo hacemos. ¿Dónde se regula el recibo de nómina? Pues se regula a través del BOE, a través de una disposición del 27 de diciembre de 1994, que fue modificada por la orden ministerial del 2014, en la cual venía a figurar y se venía a decir de que la nómina, el recibo de nómina, debería ser más o menos como se ve en la pantalla, ¿no? Esto era antes del 2014 y luego en el 2014 amplía la información y lo que hace es añadir el recuadro ese que ahora vemos en las nóminas abajo, en el cual se fija y se explica lo que directamente el empresario no nos paga a nosotros, sino que lo ingresa directamente a las arcas de la seguridad. ¿Por qué lo digo así? Porque, bueno, ya es hora de que digamos las cosas claras. Eso de ese lloriqueo que tienen los empresarios, de decir, las costas de la seguridad social son muchas, el salario y tal. Vamos a ver. Lo que paga el empresario de salario a la seguridad social no deja de ser salario nuestro, que en lugar de percibirlo nosotros, se ingresan en las arcas de la seguridad social para que luego la seguridad social cumpla con su obligación de asistencial y demás de pagar las bajas y de pagar las pensiones. Por lo tanto, que no nos vengan con la historia esta de que les cuesta mucho nada, sino que ellos ya saben lo que cuesta el salario. Y en realidad, si tenemos un salario, pongamos de 1.000 euros, o supongamos de 1.000 euros, pues en realidad lo que estamos cobrando es 1.236 euros. ¿Por qué estos 236? Porque hay el 23,6% de nuestro salario que no lo vamos a percibir nosotros y que va a ir a parar de cara a las arcas de la seguridad social directamente. Esto es un salario diferido, esto nosotros lo decimos así, lo explicamos de esta manera y lo reivindicamos de esta manera para que ya no nos dé más la tabarra con el lloriqueo famoso que tienen los empresarios al decir esto.
Alguien me podría preguntar, bueno, pero... Joaquín otra vez se ha detenido. Bueno, perdonad de nuevo, se le ha cortado otra vez la conexión y lo va a intentar con otro ordenador que tiene, Joaquín, o sea que... Bueno, yo, no sé dónde me he quedado, dónde me habéis podido, hasta dónde me habéis podido escuchar y tal. Repito, se ve en pantalla el poder, ¿no? Sí. Vale. Entonces, bueno, pues como os decía, el tema es de que hay ese modelo que está regulado por las disposiciones del 2014 y tal, en el cual pues, se refleja lo que tenemos que cobrar nosotros y lo que las cotizaciones nuestras a la seguridad social y también las cotizaciones que hace en nuestro nombre el empresario y tal, ya que eso le llamamos el salario diferido. Que no lloren más, que eso es lo que nosotros dejamos de percibir en efectivo para que luego lo podamos cobrar en el momento de la jubilación o de estar enfermo. Bueno, ¿qué dice entonces cuál es el contenido que tiene que tener el recibo de la nómina? Porque no hace falta que sea igual lo que está publicado en el BOE. Bueno, pues lo que dice es de que tiene que tener evidentemente la identificación de la empresa y del trabajador, el detalle del salario por el periodo trabajado, el detalle de las cotizaciones a la seguridad social y el detalle del impuesto pagado por el IRPF. ¿Vale? Si vamos, y luego también se identifica la entidad donde se ha ingresado el dinero. Antes, si recordaréis, antes era muy habitual que siempre exigíamos la firma de la nómina, tener la nómina para firmarla y tal y cual. En realidad lo que necesitábamos es la firma de la nómina porque así teníamos el recibo y saber lo que cobrábamos y demás, ¿no? Al empresario le interesaba tener la nómina firmada para poder justificar que había pagado el dinero, cosa que ahora ya se ahorran y lo que hacen es, como tienen un número de cuenta corriente y tienen la transferencia hecha a la cuenta corriente, así pueden acreditar que lo que dice que pagan lo que dice el recibo de la nómina. Suponiendo que no lo hagan mal. ¿Vale? ¿Qué más dice entonces? ¿Cómo se justifica y cómo se explica el pago de la nómina y cómo se identifica? Bueno, pues la empresa se identifica evidentemente por el nombre, por el domicilio fiscal, por el CIF y por el código de cuenta de cotización. Este código de cuenta de cotización es muy parecido al que nosotros tenemos, cada uno de nosotros, del número de cuenta de la Seguridad Social, que es el número de cuenta que tiene la empresa con la Seguridad Social, que es el código de cuenta de cotización por el cual cotiza, o sea, a través del cual cotiza. El trabajador, evidentemente, se afilia, se identifica con el nombre, el apellido y el NIF, y también el número de afiliación a la Seguridad Social. Además, en la nómina siempre constará el grupo profesional o grupo de cotización
que ahora vendrá muchas veces en lugar del grupo profesional, vendrá por los niveles y demás. Es importante tener, de cara a la afiliación nuestra, es muy importante tener lo del CIF de la empresa, porque si tenemos una base de datos, cuando cada sindicato como lo tenga, pero en la base de datos metemos los nombres de la empresa, a las empresas se les puede llamar de muchas maneras, pero se identifican claramente por el CIF. Entonces, si algún trabajador cuando se afilia no sabe dónde tiene el CIF, pues está en la nómina. Y queremos deciros de que tenemos 3 páginas que son de consulta constante por parte nuestra, que una es la web de la Seguridad Social, la otra de la Agencia Tributaria y la otra del Ministerio de Trabajo, que las tenéis aquí, pues las podéis copiar, que son básicas para poder estar al día de las circunstancias que van pasando. Dicho esto, bueno, pues vamos a explicar cómo se ve esto de las percepciones sujetas a la cotización de la Seguridad Social, que son, en realidad son las percepciones salariales que tenemos nosotros. ¿Cómo se divide? Pues las cantidades que se perciben por el trabajador, y esta está obligada a reflejarlas y están obligadas a pagarlas, se dividen en el salario base, como decíamos, como viene dividido en el artículo 26, pues en los complementos salariales de carácter personal, los complementos de carácter salariales de virtud del puesto de trabajo y los complementos salariales por la calidad o cantidad de trabajo. Luego existen los complementos de vencimiento periódicos superiores al mes. Pues me diréis, ¿qué es esto? Las pagas extras, compañeras y compañeros. Estas son las pagas extras, que las explicaremos cuáles. Luego están las percepciones de carácter asistencial y acción social empresarial. Pues sencillamente hay circunstancias en las cuales la empresa pues también complementa a la acción social, bueno, complementa a la seguridad social, y eso también tiene que quedar reflejado ahí. Bueno, vayamos por partes. Salario base. ¿Cuál es el salario base? Pues el salario base es la cuantía que viene fijada en el convenio correspondiente y su cantidad varía según la rama y categoría profesional. Como todos lo conocemos, bueno, pues en diferentes convenios pues hay diferentes salarios bases. ¿Puede pasar que no esté regulada mi labor en un convenio colectivo? Pues sí, puede pasar. Puede pasar que eso sí. Entonces, ¿cuál será mi salario base ya que no tengo un convenio colectivo? Pues entonces aquí sí que la norma dice que el salario base como mínimo será el salario mínimo interprofesional. Y aquí, cuidado con esto, porque hay que tener bien claro que una cosa es el salario base y otra cosa es el salario mínimo interprofesional. Salario base, como bien se dice, es el que regula el convenio. Si no hay convenio, es el salario mínimo interprofesional. Pero eso no significa que todos los salarios bases tengan que ser el salario mínimo interprofesional. Existen convenios que están el salario base es por debajo del salario mínimo interprofesional. Entonces, ¿cómo se entiende eso? Pues que luego hay complementos salariales que hace que al final de la nómina se perciba por encima o iguala al salario mínimo interprofesional. Con lo cual, tiene que quedar bien claro que el salario mínimo interprofesional es el salario mínimo que debemos cobrar por nuestro trabajo, por una jornada completa, y eso formará parte del salario, o se constituirá entre el salario base y los complementos. ¿Que el salario base es superior? Pues ya está, el salario base es superior. Pero que no es superior, entonces tendrá que haber complementos que lleguen eleven la cifra correspondiente hasta el salario mínimo interprofesional que debemos percibir cada uno de ellos. Bueno, dicho esto sobre el salario base, quedaría pues pasar ya a explicar los complementos de carácter personal. El primero y el más importante, bueno, primero que siempre va regulado, va la persona. ¿Y cuál es? El plus de antigüedad. ¿Por qué? Pues el plus de antigüedad se genera en virtud de los años y del tiempo que llevas trabajando en la empresa. Empecemos a aclarar una cosa. No todos los convenios, no todos los complementos que vayamos a decir aquí son de obligado cumplimiento de que estén en los convenios. Cada convenio es fruto de una negociación, cada convenio es fruto de un pacto, cada convenio refleja lo que se ha acordado en ese pacto. Si como en algunos casos ya se ha dado, se elimina el complemento por antigüedad, pues no habrá complemento por antigüedad. De la misma manera que tampoco habrán los otros complementos que vamos nombrando si es que no se han pactado en el convenio o se ha llegado a un acuerdo personal con el empresario para que. ¿De acuerdo?
Estos complementos, bueno, pues habrán unos que serán absorbibles y otros que no serán absorbibles, dependiendo de las circunstancias variadas. Sobre todo, pueden ser absorbibles más los vinculados al trabajo que no a estas circunstancias. La antigüedad vendrá regulado por el convenio y si el convenio lo elimina, pues lo elimina. ¿Desde cuándo se cuenta la antigüedad? Que es la gran pregunta. ¿A partir de cuándo se tiene que contar la antigüedad? ¿Y para qué sirve la antigüedad? La antigüedad cuenta desde el primer día que empiezas a trabajar en esa con continuidad, ¿vale? Lo cual significa, dicho llanamente, desde que si tú empiezas a trabajar con un convenio, un convenio becario, luego pasas a un convenio de itineraje, luego pasas a un convenio de suplencia de enfermedad y tal, pero cada uno de estos, o vienes de una ITT, por ejemplo, y vas con continuidad y tal, si convenio tras convenio hay continuidad, es decir, que dejas uno y empalmas con el otro, pero inmediatamente sin un periodo entre medio que se pueda considerar de un tiempo prolongado, que sea más allá de las vacaciones, pues si hay continuidad, se tiene que considerar desde el primer día que pones el pie en la empresa, ¿no? ¿Y esto para qué? ¿Y cuáles son los efectos? Bueno, pues para cobrar trienios o quinquenios, pues desde este primer día. ¿Cuáles otros elementos hay importantes para tener en cuenta? Hombre, la antigüedad sirve para fijar el puesto de trabajo, la fijeza en el puesto de trabajo, sirve también para ser de los últimos en que te muevan en casos de traslados, luego también sirve, evidentemente, para la indemnización, para el cálculo de la indemnización en caso de despido. Recordemos que hasta el 2012 eran los 45 días por año trabajado y a partir de esa fecha es de los 33 días por año trabajado, máximo 2 anualidades. Pues claro, cuanta más antigüedad tengas, más indemnización más efectiva. Para los ascensos, pues sí, en virtud de que en el convenio se refleje que se pueda subir de categoría al cabo de unos años de estar trabajando, pues estará ahí el derecho a poder subir de categoría. Por otra parte, también estará la posibilidad de tener excedencias, que ya viene regulado por el Estatuto del Trabajador, la posibilidad de pedir una excedencia, y luego puede esto estar matizado en el convenio, reduciendo los plazos que pone el Estatuto del Trabajador. Y luego, una cosa curiosa también, pues por los premios. En empresas grandes, bueno, algunas empresas, al cabo de unos años trabajando en la empresa, pues te dan un premio, te dan una paga, o te dan un reloj, o te dan una palmadita en la espalda, bueno, pues estas cosas, ¿vale? Más complementos vinculados a la persona. Bueno, pues los que aportas a través de tener conocimientos de idiomas, por ejemplo, o títulos académicos, los cuales son necesarios para poder hacer y desarrollar el trabajo que se te encomienda. Pues si eres licenciado en químicas y estás trabajando en una química, pues seguramente pues, que tendrás una retribución porque estás aplicando tus conocimientos a la tarea que estás haciendo. El de idiomas, pues bueno, sobre todo en el contact center, pues veremos que hay pluses de idiomas en este convenio y demás. También se repite, ¿no? Oficinas y despachos en Cataluña también existe. Y esto, repito, cada convenio tiene sus características. Otros pluses vinculados a la persona. Estos, como repito, estos están vinculados por ser quien eres tú y tal, y por lo que estás haciendo. Pues está puede existir el plus de plena dedicación, que refleja una compensación económica, bueno, para que tú no puedas trabajar en otra empresa del sector, sino que única y exclusivamente te dediques a la empresa que te contrata. Luego está el plus de convenio, que va vinculado, pues normalmente va vinculado a, tenemos visto, normalmente va por día de trabajo, por lo que sea, pues se retribuye. Es un plus de convenio que en realidad lo que van a hacer los pluses de convenio es mejorar el salario base. Estos son los complementos salariales que entendemos como derivados del puesto de la persona. Ahora hablemos de los vinculados por el puesto de trabajo o por la clasificación o calificación personal.
En primer lugar, existe, o puede existir, siempre puede existir, el plus de toxicidad, de peligrosidad o de penosidad. Vendrá regulado en el convenio y la normativa que haya en la empresa y tal. Y dependerá de que la jurisdicción social os haya declarado el puesto concreto como merecedor de dicho complemento. Y hay que tener en cuenta que si la empresa ya diseña que estas características particulares de este puesto de trabajo, que tenga una toxicidad o una peligrosidad o una penosidad en concreto determinada y que se refleje allí, pues puede definir ese puesto de trabajo tiene estas características, le vamos a asignar un salario diferente o una diferente y así no habrá ni el plus de toxicidad y peligrosidad. ¿Por qué? Pues porque ya vendrá reflejado en la calificación personal de ese puesto de trabajo y tendrá una retribución o unas condiciones de trabajo determinadas que hagan que no sea necesaria la aportación económica para compensar esta toxicidad, peligrosidad o penosidad que desafortunadamente, queramos o no queramos, a pesar de aplicar todos los EPIs, a pesar de aplicar todas las prevenciones de riesgos laborales que queramos y demás, quien trabaja con ácido sulfúrico inhala a gases, quien trabaja en las fundiciones carga pesos y quien trabaja en alturas o riesgos de peligrosidad, bomberos forestales y demás, pues tienen una cierta peligrosidad. ¿Que el salario ya regula este riesgo? Pues ya está, nada a decir, porque esto está regulado así. ¿Que no lo regulan estos riesgos? Pues se puede. Otro plus, que también es muy claro, en virtud del puesto de trabajo, ¿por qué? Pues porque si trabajas por la noche, pues existe el plus de nocturnidad. El plus de nocturnidad, ¿cómo se calcula? Bueno, pues se considera que la jornada nocturna es desde las 22 horas hasta las 6 de la mañana. Y también se considera que si la jornada normal habitual de la persona trabajadora está o supera las 3 horas dentro de esta franja, ya se considera que toda la jornada es nocturna y por lo tanto se debe de retribuir, si existe en el convenio, el plus de nocturnidad. Otros complementos que existen, el de distancia y transporte, el plus de publicidad, el plus de especial responsabilidad, el plus de disponibilidad. Como fijáis, están definidos y están dentro del paraguas de complemento salarial por el puesto de trabajo o por el salario de calificación. Distancia y transporte, pues en virtud de que se haya trasladado o esté trasladada a la empresa de un sitio a otro, pues se puede estipular que por esa más distancia del otro sitio donde se estaba trabajando, donde estaba la sede, pues que haya una distancia, hay un plus. El plus de tecnicidad, de la misma manera que está el plus de nocturnidad, pues el plus de tecnicidad en aquellas empresas donde es un sinfín, es de que se trabaja las 24 horas, o bien que hay turnos de mañana y tarde, y tal y cual, por el hecho de la tecnicidad de cambiar, de ir rotando, pues el plus de tecnicidad. El plus de especial responsabilidad, bueno, el propio nombre lo dice, a una persona que se le encarga una especial responsabilidad, pues tendría este plus. Y luego está el plus de disponibilidad horaria, que yo lo vinculo más a las personas que se encargan del mantenimiento, que lo típico, ¿no? De que le facilitan un móvil, un teléfono, para que esté disponible en según qué días, por si falta luz, o si cae el ordenador como bien me cae, y tal y que cual, pues bueno, pues estas cosas que no tendría que pasar en personas. Esto por un lado. Luego están los pluses, como habéis visto, pues hemos hablado de los vinculados a la persona, vinculados al puesto de trabajo y ahora vinculados a la calidad y a la cantidad. Bueno, pues están muy claros. Lo que siempre se le ha llamado incentivos, que también se les puede llamar primas, bonus, comisiones, depende de qué ramo estás trabajando, pues verás una cosa u otra. Un incentivo es para que trabajes más, mejor. Las primas es para que trabajes más y mejor. El bonus, utilizada esta palabra en banca, es para que trabajes más y mejor.
y las comisiones es para que en virtud de lo que trabajas pues vayas cobrando un poco más. En definitiva es por incremento de bueno, ¿quién lo cobra esto? Pues aquel que lo tenga arreglado. Pues, bueno, así decirlo, los compañeros de banca que tenían que colocar preferentes y tal, pues igual tenían bonos para colocar o hipotecas o preferentes y demás, sin tener ellos la culpa de lo que pasó después. Un comisionista, pues bueno, pues alguien que en virtud de las ventas, pues va a tener más ingresos. Actividad, plus de actividad, pues pluses de primas en realidad son primas o pluses de calidad, pues en virtud de que si es una empresa que tiene control de calidad, pues en virtud de que no haya merma, pues seguramente que incentivará para que las cosas pues no tengan perjuicios ni pérdidas por el mal o que no queden acabadas bien las cosas. Luego existe un plus de asistencia y puntualidad, que este plus, cuando yo empecé a trabajar a mis 16 años, es decir, cuando yo paseaba dinosaurios por aquí, por mi Barcelona natal y tal y que cual, pues existía y tal. Luego lo fueron eliminando más o menos. Pero hay centros de trabajo en los cuales, bueno, pues se prima el que estés a la hora de trabajar y que haya una puntualidad y que asistencia. Normalmente esto se da bastante en las empresas de turnos, porque, bueno, pues porque no sé, el trabajador que está en el turno que se acaba, pues necesita marcharse para descansar y demás, y bueno, pues de alguna manera pues, se incentiva de que la gente vaya a trabajar y sea puntual. Bueno, bienvenido sea. Por la calidad y por cantidad de trabajo nos encontraremos con las horas extras. Y de horas extras, o horas extraordinarias, como se llama, pues tenemos dos tipos. Unas, las voluntarias normales o habituales, y luego las extraordinarias o de fuerza. Las normales o habituales, pues como mínimo deberán de retribuirse al mismo precio del salario hora normal. Y además, estas normales pues son estructurales o no estructurales, dependen de, bueno, pues de la cantidad de trabajo que haya que sacar y ya está. Recordemos de que tenemos un máximo de 80 horas al año para poder hacer y el importe como mínimo deberá ser ese que he dicho del salario normal, pero pues estará fijado en el convenio que puede superar, no pasa nada. Estas horas normales que son voluntarias normalmente, sí, son voluntarias, pero me obligan. Bueno, pues esto ya depende de la relación laboral y de la fuerza que se tenga para poder exigir que no sean obligatorias. Y luego están las otras, que estas sí que ya son obligatorias de realizar, que son las extraordinarias o de fuerza mayor, es decir, las que son relativas, pues que ha habido una inundación, que ha caído un rayo, que se ha pegado fuego, que yo qué sé, pues, una cosa extraordinaria, imprevisible, fruto de un siniestro, y esto los aseguradores, los que trabajamos en seguros lo teníamos muy claro, que un siniestro es una cosa, un accidente es aquello imprevisible, azaroso y no voluntario. Por lo tanto, eso sí que define lo que sería una hora extraordinaria de fuerza mayor. Y si algún empresario quiere hacer pasar como hora extraordinaria de fuerza mayor, que veremos el por qué le interesa, quiero decir al revés, una hora voluntaria normal o habitual como fuerza mayor, pues deberemos estar cautelosos y que no sea así. Y a veces pueden decir, es que extraordinariamente me ha venido un pedido, yo qué sé, de Madagascar para que hagamos piruletas. Pues, bueno, lo siento, esto no es un siniestro, esto es un mayor crecimiento de tu negocio y por lo tanto, pues, o contratas a más personas o en todo caso, pues son horas extras normales si es una cosa muy puntual que ya sabemos que puede existir. Bueno, dicho esto, bueno, hablemos de los complementos salariales, esos que en la palabreja es curiosa, de 20 superiores al mes, así están definidas, pero no dejan de ser nada más y nada menos que las famosas pagas extraordinarias. Bueno, recordemos que el Estatuto del Trabajador, en nuestra normativa legal, establece de que además de las 12 mensualidades, cobraremos 2 pagas extras. Una en Navidad y otra será a negociar. Normalmente se está haciendo y se está aplicando para vacaciones. Afortunadamente ya no le tenemos que llamar el 18 de julio,
eso ya pasó a la historia, y tenemos derecho a cobrarlo. ¿Cómo será? ¿Qué importe será? El que viene regulado en el convenio sectorial. ¿De acuerdo? Aquí ni hay, viene lo que regula el convenio, es lo que se percibe. Y también verán, se retribuirán en virtud de la antigüedad de la empresa y se devengarán íntegramente cuando se lleva al menos un año trabajando en sí mismo. Y si lleva menos tiempo, se cobrará la parte punta. Esto es muy importante, sobre todo para tenerlo en cuenta luego cuando hablemos del finiquito. O sea, trabajar un año entero comporta a tener que percibir la paga de Navidad y la paga de vacaciones. Vulgarmente se llama. ¿Vale? Y bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasa normalmente? Bueno, pues como tenemos una dependencia absolutamente absurda, pero que esto es así, de la cultura yankee, pues bueno, pues los master commanders de las empresas y de jefe y los de personal y tal y cual, alguno pasó por Estados Unidos y se dio cuenta de que cuando le explicaban que aquí cobrábamos 12 más 2, allí se reyeran y digo, ¿pero qué es eso de 12 más 2? Eso cobra por meses y punto, y ya está. Y se cobra por 12 y todo el salario dividido entre 12 y demás. Entonces esto lo vieron y los administrativos, que somos muy chulos y muy cucos y tampoco nos gusta trabajar mucho, pues empezamos a proponer de que las pagas estas, ¿y por qué no se prorratean? Y así nos ahorramos 2 nóminas y nos ahorramos que la tesorería pensar en diciembre que tener el doble de cash para poder pagar y todo esto y tal y que cual. Y se inventaron, y en el Estatuto del Trabajador lo refleja de esta manera, que si hay acuerdo, estas 2 pagas, una de ellas, como se quiera, o las pagas extraordinarias que existan en el convenio o por el convenio determinado, se prorrateen en las 12 mensualidades. ¿Esto tiene algún perjuicio o algún beneficio? Perjuicio, ninguno. Beneficio para el administrativo de nóminas, que en lugar de hacer 14, hace 12 recibos. Nada más y nada menos que esto. ¿Por qué? Pues porque en realidad, si se hace bien, y hay que vigilarlo, todo lo que se percibe en un año dividido entre 12 da lo mismo que si lo divides entre 12 entre 14 y tal, porque el salario es anual, ¿vale? Y al ser anual, pues lo divides ahí y ya está. Por lo tanto, no tiene ningún perjuicio. A partir de aquí, pues las conveniencias de cada grupo de trabajadores y las tradiciones que tengamos cada uno de nosotros. Y todo es bueno y todo es correcto y no pasa nada. Siempre y cuando, evidentemente, la división se haga correcta y no se haga mal. ¿Qué puede pasar en una empresa que entras de nuevo? Pues bueno, pues si allí está fijada que se cobra en 12 mensualidades, quieras o no quieras, si quieres trabajar, vas a cobrar en las 12 mensualidades, pero eso sí, tendrás que cobrar, en realidad cobrarás las 14 pagas, bueno, las 12 más 2 que tienes que pagar. Otras complementos salariales, vencimientos superiores al mes. Bueno, pues la participación en beneficios en aquellas empresas que lo tengan regulado de esta manera. En virtud de los beneficios obtenidos por la empresa, pues te pueden asignar una paga, una media paga o algo. Entonces, ¿cuánto se pagará? Bueno, pues cuando se sepa que hay beneficios. Ya está. En especie, esa famosa frase que he dicho antes, de que no nos asustemos, que no tiene nada de controversia ni de mal pensar, sino que son complementos en especie, son aquellas, como dice lo que estoy leyendo, remuneraciones que se perciben en bienes distintos al dinero, como pueden ser la vivienda, la manutención, el alojamiento, los seguros, el automóvil privado o cualquier otro suministro. Fijaros ya, o sea, está hablando de vivienda, manutención, alojamiento, seguros y tal. Bueno, pues normalmente esto lo percibe gente con unas categorías laborales importantes que están encargados, que se les asigna pues, una vivienda de salario y tal. Ahora bien, eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Jamás el importe del pago en especie puede superar el 30% del total de la remuneración. Y de ninguna de las maneras el salario en cash puede ser inferior al salario mínimo interprofesional. ¿Vale? Por lo tanto, eso lo tengamos en cuenta por si algún jefe viene a preguntarnos, oye, no sé qué cobro. Bueno, pues eso. Pues sí, si te han puesto un coche, pues este coche también paga seguridad social y demás. Luego, también existe otro complemento, el de residencia. Si te desplazan y te asignan una residencia profesionalmente, pues bueno,
pues esto también forma parte del salario y tiene que estar. Esto es una cosa, las dietas van aparte, ¿eh? Las dietas por desplazamiento y demás, eso forma parte del salario. Hay una parte que cotiza, sobre todo las de manutención, cotizan a la seguridad social y hay una parte que está exenta de IRPF, pero eso ya viene por la regulación específica de cada una de estas características. Vale, y luego lo que decíamos, no forman parte del salario, no obstante deben cotizarse por ellas a la seguridad social, que son las prestaciones de carácter asistencial y acción social empresarial. Pues son los servicios sociales y la social complementaria, que pueden ser ayudas escolares, premios en utilidad, natalidad. Existen en los convenios tipos de premios de este tipo. Y vais a reír, pero yo incluso recuerdo haber leído tiempo A un convenio de una compañía aseguradora que les daba permisos y premios en el momento en que una hija tomase los hábitos de monja. Entonces, esto es así, o sea, que existen estas cosas. Ya no está esta cláusula, pero bueno, esto la había leído. Bueno, pues también pueden haber cosas especiales de asistencia relativa a fines formativos, culturales, deportivos o recreativos, que el empresario quiera dar, pues eso también debe cotizarse por ellas a la seguridad social. Es difícil el cálculo, pero está ahí. Luego los créditos no reintegrables en su totalidad o en parte, que ayuda para viviendas, vehículos, operación quirúrgica y demás. Y luego las prestaciones referentes a economatos, comedores, todo aquello. En realidad, ¿qué viene a decir? Todo aquello que es fruto y se consigue con la negociación fruto de la relación laboral, todo esto tiene que cotizar a la seguridad social. ¿Vale? Los créditos no reintegrables, bueno, pues los bancarios que tenían mucha facilidad de poder obtener un crédito a unas condiciones muy beneficiosas o más beneficiosas que los demás, pues bueno, pues si el interés que les cobraba, el que le cobraban era por debajo del precio del dinero, pues esa diferencia entre lo que le pagaban, lo que les cobraba el banco a el precio del dinero, se tenía que considerar salario y se tenía que pagar por esas cantidades. Vale, todo esto son las percepciones salariales que son obligatorias de cotizar por ellas a la seguridad social. Bueno, lo que son percepciones no salariales y por lo tanto no cotizan a la seguridad social. Pues empezaremos a decir, y esto quedará reflejado también en la nómina, pues las indemnizaciones y suplidos, o mejor dicho, más que reflejado en la nómina, esto viene fruto de la relación laboral. Y como antes os decía, que cualquier cosa económica que se derive de la relación laboral tiene que cotizar a la seguridad social, sí, pero hay una serie de excepciones, como son, pues esto, las indemnizaciones y suplidos. Indemnizaciones, bueno, pues aquella compensación por algo que tú has gastado para trabajar. Suplidos, pues lo mismo. Aquel traje que te hacen comprar porque eres una ordenanza. Aquel martillo que te hacen comprar o aquellos cuchillos que porque tú eres matarife y los cuchillos de esa profesión son sagrados, cada uno lleva los suyos, como los chefs y demás. Pues, bueno, pues todo eso que lo necesitas para trabajar, esto es un suplido. La empresa te lo tiene que, como no te lo facilita ella, porque tiene que ser sus características, pues cuando lo compras y tal, la empresa te tiene que pagar el ticket y eso no, el salario no cotiza la seguridad social. ¿Vale? Luego están las prestaciones e indemnizaciones de la seguridad social, que son prestaciones de determinadas contingencias que eran pegadas a través de la empresa y en la actualidad se cobran directamente por la seguridad social. Y el más claro, más determinante, es el permiso de paternidad o el permiso de maternidad, que antes pues el de maternidad antes lo pagaba la empresa, pero ya hace tiempo que la seguridad social se hace cargo del pago y lo paga, pues, como veremos después, en virtud de la última cotización a la seguridad social. Luego están las indemnizaciones por traslado, suspensiones o despidos. Bueno, pues si se traslada al centro de trabajo y hay una compensación, pues eso será una compensación por el traslado al centro de trabajo. Si hay una suspensión de contrato y a raíz de esa suspensión de contrato, no obstante, debe haber una pequeña compensación económica por lo que sea, y eso sí que hay que consultar la legislación en virtud de que si se tiene derecho o no se tiene derecho, pues no cotizará. Y lo que está claro es de que no cotiza la seguridad social es el importe percibido en caso de despido. ¿Vale?
La baja, bueno, es una percepción no salarial, pero bueno, que sí que, en realidad sí que es dinero que percibimos, que es la cantidad que se percibe el trabajador cuando está en capacidad transitoria y debe hacerse contar el periodo de duración. Debe hacerlo, sí, hay que hacerlo constar en el recibo de nómina los días que has estado de baja. Ahora bien, si tienes la suerte de estar trabajando en una empresa en la cual se complementa la baja al 100% de tu salario, pues si no lo ponen no pasa nada porque vas a cobrar lo mismo. Es importante saber los días para saber qué es lo que te va a pagar, qué es lo que vas a cobrar por parte de la Seguridad Social a través de tu empresa. Luego están las mejoras de voluntarias y productos en especie concedidos por la empresa, que son mejoras voluntarias de la acción protectora de la Seguridad Social y productos en especie concedidos voluntariamente por la empresa, cantidades que la empresa puede agregar voluntariamente a los derechos reconocidos al trabajador por parte de la Seguridad Social en cada caso. En realidad, son pequeñas gratificaciones que el empresario te da por lo que sea, ¿no? Vemos pequeñas cosas. Una cosa, para evitar preguntas después, el lote de Navidad, aquel que lo tenga, se considera salario en especie y por lo tanto también cotiza a la Seguridad Social y cotiza al IRPF, por supuesto. Bueno, dicho esto, dice, vale, por ahora ya tenemos el salario, la nómina, que es lo que dice la nómina, pero en la nómina tenemos que resulta ser que hay un apartado en el cual se describe lo que se cotiza a la Seguridad Social. Bueno, ¿qué se cotiza a la Seguridad Social? Como hemos visto, todo aquello que sea salario. Por lo tanto, todas las percepciones salariales van a cotizar a la Seguridad Social. ¿Y cómo se cotiza a la Seguridad Social? Bueno, pues como os he dicho antes, que os quedaseis con la copla que debería haber en la definición el grupo de trabajo y la categoría profesional, pues bueno, pues la Seguridad Social, que también tiene, y siempre lo ha hecho así, la costumbre de no cobrar, a pesar de que nosotros cobremos por 14 mensualidades como mínimo, ellos ya tienen establecido de que hay que cobrar o hay que cotizar a la Seguridad Social por 12 mensualidades. ¿Por qué? Pues porque las pagas extras las prorratea. Por eso tendremos ahí una parte en la nómina que especificará la cantidad percibida ese mes, más la parte proporcional correspondiente a las pagas extras. Si las pagas extras las tienes repartidas, las tienes proporcionalmente repartidas a lo largo del año, pues ya solamente habrá la columna de las percepciones dinerarias de ese mes. Segundo, bueno, pues el grupo de cotización. Pues hay 7 grupos de cotización básicos para tener en cuenta teniendo en cuenta una jornada mensual completa. Y luego, si para aquellos contratos que no es de jornada completa o de mensualidad completa, sino que son por unas horas o por unos días determinados y tal, establecen otros grupos de cotización que van del 8 al 11. Luego tienen sus categorías profesionales, que cada vez esto va variando a niveles profesionales, porque viene a ser lo mismo, y detalla. Y detalla que, bueno, pues como veréis en la columna de la derecha, las bases mínimas y las bases máximas de cotización. ¿Por qué? Porque, como digo, hay que cotizar por el total de las percepciones. Pero como la Seguridad Social, de la misma manera que tiene un tope para la pensión, pues estipula también que haya un tope de cotización a la Seguridad Social. Esto en el 2024 empezará a evolucionar de otra manera, pero estamos en el 2023 y en el 2023, ¿cómo se ven las cosas? Pues de esta manera, de que como mínimo en un salario de una jornada completa de 40, bueno, de la jornada completa en definitiva y de todo el mes, pues como mínimo se tiene que cotizar por 1.260 euros y como máximo para aquellos empresarios, para aquellos salarios importantes, que por encima de los 53.000 y pico de euros al año, pues solamente se puede cotizar por 4.495,50 al mes. Si cogemos 4.495 por 50 al mes, pues da eso unos 53.000 y pico de euros brutos a percibir al año y luego está pues esto de ese mínimo de 1.260. 1.260. ¿Por qué 1.260? ¿Por qué? Bueno, pues lo que he dicho antes, por el prorrateo de las pagas extras. El salario base mínimo, el salario mínimo profesional es de 1.080. Si 1.080 lo multiplicamos por 14, da 14.000 y pico, bueno, da 15.000 euros
Esto, lo dividirlo entre 12 mensualidades, da 1.260, que es por eso por lo mínimo que se puede cotizar, que se debe de cotizar. Si tienes unas categorías un poquito más elevadas, pues pasaremos esa pequeña diferencia, 1.269, 1.459 y 1.770. Si cobras por día trabajado, pues mínimo te tienen que cotizar por 42, máximo por 149,85 y es lo mismo. Bueno, pues esto es lo mínimo, por lo mínimo que hay que cotizar, o sea, las bases mínimas de cotización y la base máxima. Y sobre esto, ¿qué se cotiza? Bueno, pues se va a cotizar, primero, por contingencias comunes, el empresario va a dejar de pagarnos a nosotros el 23,6 porque lo va a ingresar a la Seguridad Social. Y nosotros vamos a ver mermado el importe total del salario por un 4,7 que también lo aportaremos a la Seguridad Social. Por lo tanto, a la Seguridad Social se le ingresa el 28,3% de nuestro salario para cumplir con las obligaciones que tiene establecidas a través de la Ley de la Seguridad Social de hacer frente a las bajas y hacer frente también a las pensiones de jubilación. Por lo tanto, aquello que decimos de que seguid trabajando, que me pagaréis a mí mi pensión, pues eso es así, porque tenemos una seguridad social, afortunadamente, de reparto y de solidaridad intergeneracional. Esto en las contingencias comunes, o sea, comúnmente todo hay que pagarlo así. Luego están las horas extraordinarias de fuerza mayor, que al ser de fuerza mayor, al ser una cosa imprevisible, el legislador dijo, bueno, esto no se tiene que retribuir tanto. Entonces, rebajó el coste de la hora extraordinaria para aportar a la Seguridad Social del 23,6 al empresario. Tiene que derivar de nuestro salario el 12% y a los trabajadores nos va a quitar en la nómina el 2%. ¿Vale? Es por eso que siempre digo, manifiesto eso, ¿no? De que en un salario de 2.000 euros netos, en realidad nuestro salario bruto, quiero decir, 2.000 euros bruto, en realidad nuestro salario no son 2.000, sino son 2.472, 2.472, porque el 23,6 de 2.000 son 472 euros. Vale, esos 472 euros no los vemos nosotros, sino que van directamente a las arcas de la Seguridad Social, porque es un salario definido que no. Si os fijáis, en las horas extraordinarias se distribuye también de la misma manera que fuera una percepción común, el 23,6 y el 4,70, y luego ese fabuloso ministro de la Seguridad Social que ha necesitado tres apartados diferentes para reformar las pensiones y demás, pues en una de esas reformas se inventó para anular uno de los conceptos que había introducido el PP en su día en la legislación del concepto de equidad, bueno, plus de equidad que había para el cálculo de las pensiones, pues esto se lo carga y se inventa pues el mecanismo de equidad intergeneracional, el MEI, que es una percepción que ahora veréis aquí, que el empresario tiene que aportar, bueno, tiene que derivar directamente el 0,5% de nuestro salario a la Seguridad Social. Por lo tanto, en algunas hojas salariales veréis que en lugar de poner el 23,60, ellos ya ponen, los empresarios ya ponen el 24,1, porque 23,6 más 0,5 es 24,1, y a nosotros nos hace pagar el 0,1. Y en algunas nóminas veréis que en lugar del 4,7 nos corresponde pagar el 4,80. Bueno, 4,7 más 0,1 es el 4,80. Por lo tanto, aquí tenemos el desglose. El 28,3 es el total de las aportaciones a la Seguridad Social, el 14% en caso de horas extraordinarias, el 28,3 en caso de horas extraordinarias normales, el 14 era nuestros extraordinarios de fuerza mayor, y luego el 0,6 del MEI. Luego, ¿qué más se cotiza? ¿Por qué más vemos en la nómina de la Seguridad Social, en el recibo de nómina? Pues que se cotiza también pues, por el desempleo. Entonces la empresa tiene que aportar el 5,50 de nuestro salario y nosotros aportamos el 1,55, que vemos ahí la merma. Eso en el modelo general. Y si el contrato es de duración determinada o tiempo completo, o tiempo parcial también igualmente, pues a la empresa aporta el 6,70 y el 1,60. ¿Por qué esta diferencia?
un contrato de tiempo parcial o de duración determinada, evidentemente hay mucha más probabilidad de que vayas al paro cuando se acabe que no un contrato que es fijo, porque pues, puede ser paulatinamente, bueno, con una trayectoria de años en la empresa que no, igual no vas para. Pero eso es la bolsa para dotar de dinero a prestación de desempleo, que es importante que todos la cubramos. ¿Vale? Escritorio remoto que se me no. Que se me corta la comunicación o no. Creo que no. Vale. Teníamos. ¿Qué más cotizaciones hay? Bueno, pues está la formación profesional. El empresario cotiza el 0,60 y nosotros aportamos el 0,10. En total es el 0,70. Y con este 0,70 de la aportación entre todos a la formación profesional, es con esto con lo que juegan tanto los sindicatos mayoritarios como las patronales para desarrollar esos cursos profesionales a los cuales a veces nos hacen ir. Se facilita a los empleados, a los desempleados en el paro para poder formarlos y demás. No tiene nada que ver con la formación profesional reglada en la enseñanza. Vale. Recordemos, los topes de cotización que hay para este 2023 diariamente son 42 euros. Bueno, mensualmente, que es lo importante, son 1.080. Esto es el salario mínimo interprofesional. Aquí me había liado, disculpad. Salario mínimo profesional diario son 36, mensual 1.080, anual 15.120. Estos 15.120 al dividirlo entre 12 da los 1.260 que antes hemos dicho. Estos 1.260. Y recordemos que la base mínima de cotización es 1.260 y la máxima 4.495,50. Luego está también en el apartado que vemos que la empresa aporta a la seguridad social la aportación al FOGASA, al Fondo de Garantía Salarial, que solamente aporta, necesariamente aporta el 0,20. Y nosotros nada, faltaría más. Porque tenemos que recordar que el Fondo de Garantía Salarial es el organismo en el cual se asegura de que aquellas empresas que vayan a la quiebra o que incumplan con sus obligaciones de pagos y demás, pues tener el recurso de poder recurrir a este fondo de garantía salarial para percibir los salarios tanto de tramitación como los salarios impagados en caso de quiebra, en caso de fraude empresarial y demás. Si esto encima lo tuviéramos que pagar nosotros, ya sería el acabose. Que lo paguen ellos y que ellos son los que hacen las quiebras y no nosotros. ¿Vale? Entonces, si seguimos esto, entonces, claro, aquí tenemos lo que hemos hecho. Hemos cotizado y se cotiza para algo. Se cotiza bien para la pensión y eso ya lo dejo a otra formación y demás. Y también se cotiza para percibir la baja, la incapacidad laboral transitoria. Quiero recomendaros que si tenéis la oportunidad de estar presente en algún momento en que el compañero Antonio Valle, que desarrolla una formación específica sobre la seguridad social, no os la perdáis. ¿Vale? Yo ahora os voy a dar aquí 2 pinceladas, pero son absolutamente 2 pinceladas de para qué sirve y cómo se paga la incapacidad transitoria. Pero lo que él explica, que dura, la charla le dura pues, como 6 horas y media y demás, es una formación absolutamente fantástica sobre lo que es nuestro sistema de seguridad social y cómo se obtienen los recursos y para qué se destinan los recursos. Yo os lo recomiendo encarecidamente porque además lo hace muy dinámico y lo hace muy bien y os dará herramientas para conocer el por qué funciona esto de esta manera. Bueno, pues decía, hemos cotizado y ahora vamos a estar y estamos enfermos. ¿Y cómo se calcula lo que paga la seguridad social en caso de baja? Bueno, pues la norma general especifica de que la percepción que se tiene durante un mes,
por ejemplo, en el mes de marzo, pues se cobra lo que se cobra, se cotiza por el importe que se ha cotizado, pongamos que se cotiza pues estos 2.000 euros famosos, pongamos, para jugar con números redondos, 2.000 euros, bueno, pues se cotiza, la base de cotización es 2.000. Vale, pues llega el mes de abril y te pones enfermo. Y te pones enfermo pues unos días. Pues entonces va a buscar, bueno, ¿cuánto te tiene que pagar la seguridad social? Pues va a buscar y va a encontrar lo que es la base reguladora. De la base reguladora para poder pagar la pensión, la baja. ¿Y la base reguladora cómo se consigue? Bueno, pues esta cotización del mes anterior la divido entre 30. ¿Vale? Si esto en los casos en que se cobra por meses. Y entonces, pues el resultado, bueno, lo voy a hacer más fácil, que se cotice por 2.100. Si se divide entre 30, pues son a 70 euros el día. ¿Vale? Pues por tanto, la base reguladora diaria es de 70 euros. ¿Por qué? Pues porque el mes anterior has cotizado por 2.100. Si en lugar de cotizar por un mes natural, pues la empresa cotiza por días de trabajo, que puede ser, pues, habrá que dividirlo entre 28, 29, 30 o 30, porque también se cotizará diferentemente. ¿Qué es lo que se divide? Pues la base de cotización se divide entre estos importes. Que resulta ser de que te has puesto enfermo el mismo mes en que has ido a trabajar, en el que has empezado a trabajar, has tenido esta mala suerte. Bueno, pues la Seguridad Social lo que cogerá es ese mes que empezabas a trabajar, cuánto has cobrado por los días y tal, lo dividirá entre los días y obtendrá esa base reguladora. ¿Vale? Y sobre esta base reguladora se especificará lo que se hace. Entonces, claro, tenemos dos tipos de bajas. Una, la referente a una baja común, una baja normal, y la otra, la que se refiere a la que se refiere a los accidentes de trabajo o bien de enfermedad profesional. Entonces, hay una diferencia a la hora de contabilizar o de encontrar la base reguladora diaria en caso de un accidente laboral a lo que es una baja común y demás. ¿Cuál es la diferencia? Pues bueno, pues la base reguladora inicialmente se calcula de la misma manera, por los 30 días trabajados y tal y cual. Lo que pasa es que si ha habido horas extras a lo largo del año natural anterior, miras los 12 meses anteriores, si ha habido cotización de horas extras, se suman las cotizaciones de horas extras hechas a la Seguridad Social, se divide entre el número, se divide entre los 360 días que tiene el año y el resultado se añadirá a la base reguladora. Por lo tanto, si hubiéramos entendido de que hubiera habido una serie de horas extras que hubiera llevado a que dividirlo entre 360, pues va a ser que tenías 3.600 euros de horas extras, al dividirlo entre 360, resulta ser que cada hora extra son 10 euros por día, que se sumarán a estos 70 que hemos dicho antes. Por tanto, en caso de accidente laboral, en lugar de 70 sería de 80 y en caso de una enfermedad común nos mantendríamos en los 70 euros. ¿Vale? Entonces, ¿qué se percibe? ¿Se percibe todo? Bueno, pues ya sabemos que no, que cuando estás de baja no percibes el 100% del salario, a no ser que en el convenio esté regulado, que así lo percibas. ¿Qué es lo que percibes? Lo que la Seguridad Social te da o te asigna en función de la enfermedad que te en función de que estás enfermo, o bien por enfermedad común, o bien por enfermedad laboral o accidente laboral. La diferencia está entre que los 4 primeros, en enfermedad común, como bien sabéis, los 4 primeros días no se percibe nada por parte de la Seguridad Social. A partir del 4.º día hasta el 20 se percibe el 60% de la base reguladora. Por lo tanto, si estábamos hablando de 70 euros, el 60% son 42 euros por cada uno de estos días, que va del 4.º día al 20 día, y a partir del día 21 se percibe el 75. Vale. El 75% de 70 serán 45 euros y medio por cada día. ¿Vale? Bueno, pues serán 42 y otros serán 45. A partir del día 21 en adelante. En caso de que fuera un accidente de trabajo o bien una enfermedad profesional, se percibe el 75% de la base reguladora desde el primer día que estás en esa situación de baja.
Vale. Dicho esto, para esto sirve un poco el recibo de nómina de la Seguridad Social para explicar realmente el por qué se cobra esto y por qué se cobra lo otro. Bueno, esto será lo adecuado. Bueno, siguiendo con el de esto, vamos a explicar un poquito más lo de la paga extraordinaria, porque todas las pagas extraordinarias en realidad se tienen que percibir estas dos pagas más las que se fijen, pues en virtud de lo que se trabaja ese año. ¿Vale? Y, bueno, pues como hemos dicho, se puede prorratear en 12 mensualidades. Su definición real es de que son complementos salariales de vencimiento periódico superior y se meritan anualmente de forma habitual, pero también se puede pactar que sea semestral o que se prorratee mensualmente, siempre que haya acuerdo en este sentido, y la empresa no lo puede hacer unilateralmente. ¿Vale? Recordad eso, que las pagas extraordinarias habrán tantas como se fija en el convenio. ¿De acuerdo? ¿Qué más podemos hablar de las pagas extraordinarias? Bueno, pues que su pago se difiere en el tiempo y se merita proporcionalmente por cada día de trabajo, efectivo o de descanso computable. Por lo tanto, estamos diciendo que tendrá un efecto similar al de las vacaciones. Es decir, cada día que trabajas generas derecho a cobrar paga extra, generas derecho a tener vacaciones. ¿Vale? Y esto es muy importante en el momento en que se finaliza la relación laboral del trabajador, porque tiene derecho a percibir la parte proporcional que no la ha percibido mientras esté trabajando. ¿Eso qué significa? Pues bueno, pues que si tú te marchas el mes de marzo de un año determinado, bueno, pues tienes derecho a cobrar estas 3/12 partes que te corresponden de la paga de verano y las 3/12 partes que te corresponde la paga de invierno. De la misma manera que tienes derechos en las vacaciones a realizarlas y demás. En ese sentido. Y si has cobrado la de verano, pero bueno, es que dependerá de cómo se te pague, porque hay que liquidarlas en función también de lo que viene regulado. Por ejemplo, si en el convenio, por ejemplo, el convenio de seguros, que seguramente que haya pocos de seguros, en el convenio de seguros, por ejemplo, establecemos de que independientemente de la fecha en que entras a trabajar, las pagas y el salario se computan anualmente desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Esto significa, pues eso, pues que si marchas en marzo, pues te tienen que pagar 3/12 partes de vacaciones y de Navidad. Bueno, además de las otras que tengamos en seguros que tenemos en vacaciones. Pero si te marchas en octubre, pues bueno, pues también tienes que cobrar 10/12 partes de verano y 10/12 partes de octubre. ¿Qué pasará? Si has cobrado ya la de verano, pues normalmente tenías derecho a cobrar 10/12 partes, pues que debes en lugar de debes 2/12 partes, que es lo que te han pagado, porque te la han pagado entera, son 12/12 partes, si solamente tienes derecho a 10, debes 2. Y la de invierno la cobrarás, pues eso, 10/12 partes. Esto pasa lo mismo en las vacaciones. En las vacaciones, que como bien sabéis, no se pueden percibir, no se pueden pagar, se deben de disfrutar siempre, incluso recordar de que hay que disfrutarlas al año de los 30 días mínimo que tenemos de vacaciones, deben disfrutarse incluso si uno ha estado de baja y no ha podido hacer las vacaciones. ¿Por qué? Pues porque afortunadamente ya hay unas sentencias de que dijeron claramente de que las vacaciones es para descansar y cuando tú estás de baja no estás descansando, te estás recuperando para volver a trabajar. Lo importante es trabajar. Cada día que trabajas, cada día das más beneficio al empresario. Por lo tanto, como cada día más beneficio al empresario, tienes que trabajar, tienes que estar a punto de trabajo en cualquier momento y cuanto antes mejor. Este es el lema empresarial por excelencia, porque cada día de trabajo es una plusvalía más que tiene el empresario. Pensad que esto es así. Y demás. Pero no obstante, la legislación afortunadamente estableció de que los periodos de descanso deberían ser anuales y que no se puede considerar la baja como descanso. Bien, fantástico, pues hay que hacer las acciones. Perdona, Joaquín, es que a veces acércate bien Vale. a la pantalla, porque a veces se diluye la voz, sí, o sea que hay vale. altibajo, venga. Gracias. Sí. Bueno, pues lo que decía de las pagas de Navidad, bueno, de las pagas y también de las vacaciones, pues que hay que tienes derecho a percibirlas, o sea, se genera el derecho a percibirlas día a día. Pero esto es lo que hay.
Bueno, cuidado, aquí las vacas, claro, pasa lo mismo como con las pagas. Imaginemos de que te vas en el mes de marzo, pues bueno, pues tienes derecho a que te, como si no las vas a hacer, pues que te la paguen. Es el único momento en que se permite el pago de las vacaciones, cuando se finaliza la relación laboral. Pero ahora imagínate que tú has hecho las vacaciones y te vas en octubre. Pues bueno, pues pasará lo mismo que con las pagas extras, que como has hecho las vacaciones y no no tienes derecho a hacerlas todas porque solamente has trabajado 10, 12 partes del año, pues esos 5 días de vacaciones que has hecho de más se las tienes que devolver al empresario y eso el empresario ya se encargará él de calcularlo en el momento del finiquito, ¿vale? Y para calcular las vacaciones se incluyen los periodos de descanso, todos, los computables como trabajo, festivos y permisos. Y hay que tener en cuenta de que cuando tenemos que declarar una huelga y tal, y estamos de huelga, pues las vacaciones no quedan reducidas, porque durante el periodo de huelga ya te descontarán la parte proporcional de todo el salario que percibas y por tanto el descanso no queda alterado. Vamos acabando. Bueno, aquí queda lo que sería lo último que viene derivado de la relación laboral, que es la liquidación del saldo y el finiquito de una relación laboral. Bueno, pues de que se finaliza la relación laboral, el empresario tiene la obligación o bien de avisar, aparte de avisar, de preavisar y tal, acompañar la comunicación con la indemnización que te corresponde. El trabajador podrá solicitar la presencia del representante legal de los trabajadores en el momento de proceder a la firma del recibo del finiquito y se hará constar en el mismo hecho la presencia del mismo o bien si el empresario se niega a que esté, pues el trabajador tiene derecho a poner tranquilamente desde que se ha negado el empresario a poner el representante de los trabajadores a su lado. Sea como sea, es aconsejable recibir el finiquito con un recibí no conforme. Y eso no significa que esté bien o no está mal, sino que ya dame tiempo para estudiarlo, ya me lo miraré y tal. Y ya el conforme ya se lo darás, o bien no le dices nada o bien ya le darás el conforme. Si no le dices nada es que está bien y si le dices algo es de que ves alguna deficiencia. ¿Y qué tiene que contener el finiquito de liquidación? Bueno, pues tiene que contener todas las indemnizaciones correspondientes legalmente y las expresamente pactadas. Si hay indemnización por fin de contrato de obra eventuales, pues hay que ponerlo. Los que se realizan por el contrato de DT también tienen una compensación. En caso de muerte, incapacidad o jubilación del empresario, o sea, sepáis que también hay una indemnización de una mensualidad en este caso. Y luego, por extinción por causas objetivas, el artículo 52. Vale, y por falta de preaviso. ¿Por falta de preaviso qué significa? Bueno, en los contratos eventuales normalmente, y esto ya va desapareciendo, pero existe, o en el contrato, si está obligado el empresario a comunicarte con un tiempo determinado que va a cesar la relación laboral, ¿qué puede pasar? Muchas veces pasa que no te avisa con los días de anticipación, normalmente son 15, no te avisa y te dice mañana no vengas. Bueno, pues en el finiquito se tendrá que hacer constar que nos ha pagado esto y que, bueno, que nos han dado los 15 días y que por tanto el empresario los paga. Tiene la obligación de pagarte 15 días en el momento en que te avisa que te vas. Y otra de los otros elementos que tiene que contener la liquidación, que no deja de ser el cierre final de la relación laboral, pues tienen que contener todos aquellos incentivos a los cuales tú te has hecho merecedor, las comisiones que has generado, las horas extras que has realizado y cualquier otra percepción pendiente de pago, ya sea salarial o extrasalarial, hay que hacerla constar en la liquidación para así hacer un finiquito total de la relación laboral. Para el cálculo de la liquidación, pues incluirá todas las cantidades brutas que corresponden a los conceptos meritados. Esto es el concepto que tenemos que tener en cuenta. Es decir, todo aquello que se ha generado en un momento por trabajar, te lo tienen que pagar. No si tú has generado cualquier cosa de beneficio y te corresponde cobrarlo, lo tienes que cobrar en virtud de que ha finalizado la relación laboral. ¿Vale? Para hacer un repaso, pues
evidentemente tiene que ver por la parte proporcional de las pagas extras, la liquidación por vacaciones no disfrutadas, las indemnizaciones que procedan y los otros conceptos correspondientes y demás. La definición clara de un saldo y un finiquito es que ese cierre de cuentas o certificación que se entrega para constancia de que se ha ajustado y satisfecho la cantidad que resulta de ellas, y tiene una eficacia generalmente liberadora, si no hay vicio de consentimiento, ausencia de objeto cierto en materia de pacto o causa falsa, y su firma nunca puede ser obligatoria. El trabajador tiene derecho a pedir la presencia de un representante de los trabajadores. Solamente añadir aquí un comentario que también. Fijaros de que dice de que el finiquito tiene que contemplar es el cierre y contempla el cierre de la relación laboral en virtud de lo meritado, es decir, en virtud del trabajo realizado. ¿Qué puede pasar? Que en un finiquito, que en un mes determinado en el cual se produce la rescisión del contrato, bueno, pues se esté pagando, porque se está negociando en ese momento el convenio, se esté pagando por el convenio vigor el año pasado. Y te hacen el finiquito. ¿Cómo te lo hacen? Pues por lo que conocen. ¿Y qué es lo que tú vas a percibir? Pues aquello que conoces. ¿Y qué le vas a dar ok? Aquello que conoces. A lo que no conoces no le puede estar ok. Pero a pesar de que se haya un finiquito, que haya una firma de finiquitar la relación laboral, si luego al finalizar la negociación colectiva resulta ser que tiene unos efectos retroactivos por un periodo en el cual tú has estado trabajando y tal, ¿qué pasa? Pues que en realidad te han pagado por un importe que se sabía del año anterior, pero no te han pagado por el importe actual que ahora se sabe. Por lo tanto, el empresario tiene la obligación de complementar ese finiquito hecho en su día, que se ha hecho con el conocimiento de lo que había en ese momento y no con otra cosa, tiene que añadir lo que desconocía y que ahora ya conoce porque ahí la firma de un convenio. ¿De acuerdo? Dicho esto, aquí acaba un poco la exposición. Esto que ha aparecido el Guadiana, salir y entrar y demás. Lamento los fallos tecnológicos. Bueno, pues eso. Afortunadamente con este ordenador ahora ya sigo, no sé. ¿Cómo estoy yo conectado ahora? Sí, sí, sigues conectado. Vale. Sigo conectado, pero Sí. a pantalla completa no comparto nada, ¿no? En estos momentos. No compartes nada, pero sigues conectado. Vale, fantástico. Vale, pues bueno, pues quedo a vuestra disposición. Yo no sé Sí, cómo ha hay ido el muchas chat. preguntas, ¿sabes? Vale, Así es que pues vamos a ir contestando a las preguntas, si te parece. y tanto, ¿Vale? sí, vamos. Venga, había una pregunta que decía, por ejemplo, que la recuerdo, yo le he contestado yo, que si por ejercer el derecho a huelga te quita antigüedad. Yo he dicho que no. No, en absoluto. Exacto. Bueno, pues empezamos dando preguntas, ¿vale? Vale, a Hay ver un si montón. chat. A ver, yo Hay no. muchas. Mira, la voy leyendo, Sí, ves leyendo. Joaquín, No veo las preguntas yo. que va abajo en el inferior de la pantalla pone preguntas y respuestas, ¿sabes? Y ahí tienes que pinchar, si quieres la voy leyendo y tú vas contestando, si te parece, A ver, ¿vale? el chat aquí. Sí, léelas No porque es chat, preguntas no y las veo. respuestas. Soy inútil y no las sé ver aquí. Bueno, Venga, dime. pues no te preocupes, las leo yo, venga. Dice, voy a empezar por la última. Si uno se va de la empresa, está firmado el convenio, pero aún no se ha publicado en el BOE, ¿se puede incluir estos atrasos en la liquidación? Bueno, es lo que he dicho antes, justo con lo que he acabado. La liquidación tiene que contener aquello que tú has generado. Pero claro, la liquidación en un momento determinado no se sabe lo que realmente te tiene que pagar. Como mínimo te tiene que pagar lo que pagaba el año pasado. Por lo tanto, hace los números en virtud del salario que se está percibiendo. Y entonces tienes el derecho, si es que el empresario no lo hace de por sí, tienes el derecho de que una vez se sepa que se ha finalizado el convenio, decirle, oiga, me pagaste en virtud de que me tocaban 23, pero es que en realidad mi salario es de 25, por lo tanto me debes 2. ¿Me las pagas? Porque tienes derecho a reclamarlo. Si no te lo paga el empresario, tienes derecho a reclamarlo. Porque como toda relación laboral o toda relación, a pesar de que siempre vemos de que
si quieren aprovechar de nosotros, los contratos y los finiquitos están hechos basándose en la buena fe. Es decir, tú lo que no puedes es exigir aquello lo que no va a ser, ¿no? Porque no sabes cómo va a evolucionar el convenio. Por tanto, te van a pagar en virtud de lo que ahora saben y luego tendrás derecho a reclamar la parte del dinero que no te han pagado. Espero que me haya explicado correctamente. Ya. Otra pregunta. Buenos días. ¿Por qué estando de baja por incapacidad temporal nos descuentan la antigüedad? Pregunta. ¿Descuentan la antigüedad? Eso pregunta. Ana Casado dice, buenos días. ¿Por qué estando de baja por incapacidad temporal nos descuentan la antigüedad? No están, vamos. No ahí, lo veo lógico. No, a no ser que en algún convenio se haya dicho esto, pero es que a ver, no descuentan la antigüedad, es que en el momento lo que se paga es en virtud de lo que se ha cotizado. Pensemos de que lo paga el empresario, en realidad lo que está haciendo el empresario es de intermediario entre la seguridad social y el trabajador, ¿vale? Entonces, ¿la seguridad social qué paga? Pues eso, pues paga el 60% desde el cuarto día hasta el día 20 y a partir del día 21 paga el 75%. ¿De qué? De la base de cotización que se ha hecho el mes anterior. Y por lo tanto, eso debe estar bien y no puede quitar la antigüedad. La antigüedad es una cosa que va, bueno, si es así, presentar la demanda a través del abogado. Así de claro. Vale, mira, como veo muchas preguntas, a ver, este curso se está grabando, luego se va a subir al canal de YouTube que tenemos de formación. El enlace se envía a todos los sindicatos y a todas las personas que están en este curso, así como los materiales que se van generando. Lo digo también con respecto a otros cursos, el último, bueno, el penúltimo, porque ayer por la tarde tuvimos otro, lo que pasa es que era solo para Andalucía y Baleares. El día antes de ayer, que fue el de negociación colectiva, se grabó y estoy pendiente de que Sanguino me envíe los materiales para poder difundirlos. Y tranquilidad. Respecto a otras preguntas, hay también personas que, perdón, pero son temas que me gustaría aclarar. Dice, algunas personas no nos ha llegado el link al correo, nos lo han pasado otras personas. Bien, puede darse dos casuísticas, que no hayáis puesto bien vuestro correo electrónico, que eso lo observo, a veces no se ponen bien los correos electrónicos, entonces no ha llegado, o bien no habéis completado las dos partes que tiene la inscripción, que es primero una primera parte que es un Google Form, un Google Docs, que es a través de Drive, y luego hay que finalizar la inscripción en Zoom. Son dos partes. Bien, si no las completáis no llega el enlace. Bueno, continúo. ¿Cuáles son los conceptos? Ya está para ti, Kim. Y también quería comentar que, bueno, ha hecho mención Joaquín al curso que está dando Antonio Valle sobre seguridad social y pensiones. Este se está haciendo de forma presencial, descentralizado, porque son muchas horas y recomiendo que os apuntéis al curso porque estamos intentando que llegue a todos los territorios del Estado, o sea, de la Confederación, ¿no? Incluidas las islas. Así es que os lo recomiendo porque además, bueno, pues supone un gasto, ¿no? para la organización y además un esfuerzo, sobre todo el esfuerzo que hace Antonio Valle y sobre todo, ante todo, porque es una formación buenísima que os recomiendo que si podéis, tenéis oportunidad, pues la hagáis. Vamos ya con una pregunta para ti, Kim. Dice, ¿cuáles son los conceptos salariales que se deberían incluir en la nómina cuando estamos de vacaciones? En relación a sentencias del Tribunal Europeo y Tribunal Supremo, ¿cuáles serían esos plus o conceptos salariales? Domingos y festivos, transporte, manutención, nocturnidad, plus a tiempo parcial, ad personam, plus de supervisión. ¿Cuáles sí y cuáles no? Pregunta Domingo. Domingo, vamos a ver. Como bien comentas, hay varias sentencias, y eso ahí
el abogado lo puede más concretar, en las cuales lo que viene a decir es de que tú tienes derecho a percibir durante las vacaciones igual que si estuvieras trabajando. Entonces, claro, aquí hay que ir al convenio en particular y a ver qué es lo que dice. Porque, por ejemplo, plus de transporte lo tienes que cobrar. Pues bueno, si en el convenio dice que es por cada día efectivo de trabajo, pues en vacaciones no vas a cobrar plus de transporte. Si cobras, si tienes una percepción salarial por cada, no sé, por una cantidad de trabajo hecho y demás, y no lo estás, y en vacaciones, pues ese plus, pues seguramente que igual puede ser que en el convenio se estipule de que no se tiene que cobrar. Hay que mirar mucho cómo vienen redactados los pluses en el convenio para tener derecho a percibirlo en vacaciones. Lo normal es de que se perciba lo mismo que estando trabajando, ¿vale? Pero claro, si lo que se ha pactado es en función de una cantidad de trabajo hecho y tal, ahora bien, aquello que esté vinculado a, pues, por los días de trabajo, por la jornada laboral, por lo normal y demás, pues ahí hay que pagarlo todo, como bien dicen la jurisprudencia, que lo ha dejado bien claro. ¿De acuerdo? Vale. Continúo. La pregunta es de Carmen Margarita. Buenos días, nuestra tabla salarial, los conceptos de plus los indica por cantidad mensual. Por convenio cobremos según días que tenga el mes. Mi pregunta es, la cantidad mensual que viene en la tabla, ¿cómo se debe dividir para sacar la media diaria? ¿Por 30 días y lo apliquemos a todos los meses? Gracias. Pues lo normal es dividirlo entre 30. O sea, si no se dice nada en concreto, la legislación dice de que un año son 360 días y un mes son 30 días. Ahora, si por el contrario, claro, es que en el convenio ya te lo ha dicho, te lo dice, mensualmente es este importe. Bueno, pues ese importe dividido entre 30 y cada uno de esos días y tal. Esa es la media. Bien. Continúo. Si en mi nómina aparece un grupo de cotización diferente, inferior al grupo de cotización al que pertenezco, ¿cómo me afecta? ¿Me perjudica? Vale, sí, esto ya he visto dónde están, ya veo, sí, es Matías Core que lo pregunta, ¿no? Sí. A ver, lo que te tiene que importar más que nada es que se cotice por el importe que tú cobras de salario. Que estés puesto en un grupo o en otro, como has podido ver, solamente afecta porque depende de qué grupo de cotización, en lugar de los 1.260 de mínimo puede ser algo superior. Espero que si estás en una categoría superior, evidentemente tu salario va a superar los 1.260 euros al año y por lo tanto, al año, al mes, y por lo tanto te van a cotizar por el importe total que vas a percibir y no te va a perjudicar. Ahora bien, bueno, pide, oye, que mi grupo de cotización es otro, ¿por qué no me lo pones correctamente? Y ya está. Es para tener la documentación más correcta. No te va a afectar en absoluto para nada. Otro compañero pregunta, ¿el plus de transporte es un concepto salarial o extrasalarial? Es salarial, pues de transporte es salario. Vale, Otra bueno. pregunta. Sí. Ahora, pero cuidado, a ver, hay que entender que haya especificado que es el plus de transporte tal, y que quede regulado en el convenio que es el plus de transporte. Si es una compensación porque la empresa se ha trasladado y tal, y le llamáis plus de transporte a esa indemnización, esa indemnización no sería concepto salarial, pero si en cambio en el convenio viene regulado de que habrá un plus de transporte porque se ha definido por lo que sea y no por una indemnización, pues ahí es salario. Eso hay que ver cómo viene definido ese plus de transporte. ¿Vale? Ya. Otra pregunta sobre el concepto de antigüedad. Si la fecha de inicio de contrato es de finales de mes, ¿se aplica el trienio en el siguiente mes? En el caso de tener que hacer una reclamación por error de cantidades en la nómina, ¿hasta cuántos años se pueden reclamar? Empecemos la pregunta, la responderé desde el final. Las reclamaciones de cantidad caducan al año, ¿vale? Vencen al año. Y no entiendo muy claramente si la fecha de inicio del contrato es de finales de mes. Sí, por ejemplo, el 28 de
El- 28 de octubre. Vale, 28 de octubre y tal. Y si se aplica el trienio en el siguiente mes. Pues, a ver, 28 de octubre hasta el 28 de octubre del año que tengas no habrás Claro. cumplido el trienio. Por lo tanto, bueno, se puede, no sé concretarte. Lo normal es que ya lo cobres ese mes, porque al final de mes ya has percibido, ya tienes que percibir ese trienio. Puede ser una fuente de discusión, sí, puede ser una fuente de discusión. Yo creo que corresponde cobrarlo ese mismo mes en el que ya has cumplido el trienio, ¿vale? Porque Sí. a la hora de pagarte te pagan del 1 al 30, por lo tanto no pueden hacer distingos y se tiene que percibir en ese mes. Otra pregunta, si en mi convenio no hay plus de antigüedad, ¿puede la empresa negociar con la representación legal de los trabajadores, incluirlo para sus trabajadores? A ver, no solamente con la representación legal de los trabajadores, incluso le puede negociar con un trabajador directamente. Pensemos de que las relaciones laborales tienen una estructura muy clara. Primero está el Estatuto del Trabajador, que se basa, que tiene su fuente inicial en la Constitución española, ¿eh? El Estatuto del Trabajador. Después del Estatuto del Trabajador viene el convenio sectorial. Después del convenio sectorial viene el convenio de empresa y después del convenio de empresa viene el pacto individual. Por lo tanto, en cualquiera de estas facetas o partes o funciones se puede negociar lo que sea. Y la negociación nunca debe ser en perjuicio del eslabón anterior, ¿eh? Es decir, el Estatuto del Trabajador no puede ir en contra de la Constitución, el convenio general de un sector no puede ir en contra de lo que dice el Estatuto, el convenio de una empresa no puede ir en contra de lo que dice el convenio sectorial, y un pacto privado tampoco puede ir en contra de lo que dice un convenio de empresa ni un convenio así, por este designio. Y si existe algo así, pues yo creo que se puede impugnar tranquilamente, porque alguna tontería que otra ha hecho la UGT en algún convenio, y habría que ir a saco contra ellos. Ya. Otra pregunta, aunque pases de contrato a ETT a contrato empresa Sí. fijo, ¿mantienes la antigüedad si es continuo? Sí. Siempre y cuando haya continuidad, ¿eh? Siempre y cuando haya continuidad. Esto lo recalco, ¿vale? Es decir, si tú estás trabajando en una ETT y acaba el 30 de octubre y el 1 de noviembre empiezas a trabajar en otra empresa, la antigüedad es desde el primer día que entras a trabajar, ¿eh? Esto la jurisprudencia lo ha marcado muy claro para evitar malos usos empresariales en este sentido. Por lo tanto, si hay continuidad, sí. Otra pregunta, ¿la excedencia por cuidado de hijos también resta antigüedad? No, no resta antigüedad. A ver, la excedencia... Por cuidado de hijos. Vale, la excedencia no es que no resta antigüedad, lo que pasa es que no genera antigüedad en todo caso, ¿vale? La única excedencia que genera antigüedad es la excedencia forzosa, ¿eh? La de políticos y demás. La otra, lo que pasa es, bueno, pues en lugar de, si llevas 30 años y has estado 2 años en excedencia por maternidad o por paternidad, pues en lugar de 40 tienes 38 años. Claro, es que la expresión resta es disminuir, ¿no? En todo caso, no generas derecho, pero no disminuyes. Vale. Bueno, en mi empresa, después de exámenes, durante 10 años no llega a oficial de primera, pero desde primera hora hacen lo mismo que los demás. ¿Es legal? No debería ser lógico, no debería ser normal, y tienes la posibilidad y el derecho de reclamar pues que te reconozcan la categoría correspondiente a la faena a la faena y a las tareas que estás realizando. Ya. Pero bueno, está ahí. Otra pregunta, el plus de convenio lo vemos mucho en las nóminas de trabajadores de ETT cedidos a las empresas de telemarketing, porque a ellos les aparece y en las nóminas de trabajadores directos de empresa no.
Hemos Una dicho pregunta. las nóminas de trabajadores de ETT cedidos A las empresas de porque telemarketing. a ellos les Porque a ellos aparece les aparece y en las nóminas de trabajadores directos de empresa, ¿no? Sí, está hablando de nóminas diferenciadas. de nóminas diferenciadas. O sea, A ver, entiendo yo, nóminas un de telemar- trabajadores directos sí, tienes aquí de empresa. el trabajador, está diciendo el trabajador que trabaja para un telemarketing, dice que no ve el convenio de empresa. Y en cambio, el trabajador que trabaja para un telemarketing a través de una ETT, sí. Pues no lo veo claro esto. En todo caso, consultando. Vamos a ver, por definición, un trabajador de ETT tiene que cobrar lo mismo que el trabajador de una empresa. O sea, no por trabajar no por trabajar para una ETT vas a hacer dumping o cobrar menos de lo que cobra otro trabajador. O sea, es que el principio básico de que a igual bueno, trabajos iguales, salarios iguales, esto tiene que prevalecer, ¿no? Por lo tanto, ahora bien, bueno, pues no sé, lo miráis más a fondo en el sindicato para ver qué es lo que está pasando, porque no entiendo muy bien qué tipo de plus convenio cobra el de la ETT, ¿vale? Tampoco sé los convenios de la ETT, porque puede haber alguna cosa, pero es raro. O sea, lo que es raro es de que un trabajador por ETT cobre más que un trabajador de una empresa principal. Eso es roza lo absurdo. ¿Vale? Otra compañera pregunta, dice, si trabajo un sábado, aunque esté en el convenio y casi siempre solo trabajamos una de 70 personas que somos en la empresa y no se rota mucho, ¿deberían retribuirme más ese día o igual? Gracias. A ver, y es fastidioso esto, porque un sábado no deja de ser un día laborable, ¿eh? No hay distinción, a no ser que en esa empresa se trabaje solamente de lunes a viernes y entonces el sábado sea una guardia y cosas de este tipo. No sé exactamente. Ya. Es que además si el convenio lo dice que somos una empresa y no se rota mucho, lo que se podría es exigir el mismo trato, ¿no? ¿Por qué siempre tengo que ser yo la que hago los sábados y no hay una rotación más de esto? Yo creo que, ¿por qué? Pues porque el convenio establece pues, que el sábado no deja de ser laborable como otro cualquiera. Lo que no puede ser, o sea, si tú trabajas el sábado y los otros no trabajan el sábado, es que tú hay otro día entre la semana que tienes que hacer fiesta. Porque claro, si no estamos hablando de horas extras, porque el cómputo anual no tienes que cumplir de la misma manera que los otros. ¿Vale? Bien, ¿la nocturnidad media está en todos los convenios o solo existen unos pocos? ¿Cómo se debe percibir en la nómina? A ver, de dos maneras. La nocturnidad debería estar establecida en los convenios aquellos que se prevea que se trabaja desde las 10 de la noche a las 6 de la mañana. Ahora bien, se pueden hacer 50.000 combinaciones como quieras. Lo lógico es percibir más, entre otras cosas, porque hay estudios claros de que la esperanza de vida de gente que ha trabajado por la noche es inferior a la esperanza de vida del trabajador en horario diurno, ¿no? Esto por un lado. Ahora, ¿qué pasa a veces? Bueno, pues te explican de que no, es que yo el pacto, no, a mí me pagan lo mismo, pero yo trabajo una semana, trabajo 7 días por la noche y luego estoy 15 días de fiesta y tal y que cual, y me siguen pagando lo mismo. Bueno, pues es que a lo mejor en lugar de pagarte en efectivo, lo que te hacen es considerarte una jornada inferior. Y ya es una manera de retribuir. Entonces esto habrá que verlo y habrá que ver la muletilla que utilizo. Habrá que ver qué es lo que dice el convenio en concreto de ese sector para ver qué es lo que hay que pagar, qué es lo que no hay que pagar. Otra pregunta en torno al plus de turnicidad. Es obligatorio siempre y cuando esté fijado en el convenio. Esto lo estoy leyendo. Siempre que se trabaje a turno, pregunta, dice, ¿el plus de turnicidad es obligatorio siempre que se trabaje a turno?
No, es obligatorio siempre que esté regulado en el convenio o Ya. por pacto en la empresa. Mm. El plus de tornicidad, como la mayoría de pluses, depende de que si está regulado o no está regulado. Mm. Luego el compañero Ignacio dice, nosotros tenemos una 15ª paga prorrateada por convenio, pero en la nómina aparece como a cuenta paga, venta o beneficio. ¿Podemos exigir que se indique como paga extra prorrateada para que se indique el concepto real? La ISS se pronunciará, bueno, el Instituto de la Seguridad Social se pronunciará sobre ello. La seguridad social no se pronunciará porque es lo que, como ya forma parte del salario y que se cotiza por ella, pues ya está. Que figure un nombre u otra, hombre, lo que habría que decirle es de que a las cosas hay que llamarlas por lo que son, no por lo que no son. Y valdría la pena que lo hicieran bien. El efecto es el mismo. Pero, o sea, si te pagan 5, ya sean peras o ya sean manzanas, pues que te pongan peras o manzanas en virtud de que sean peras o manzanas. Es lo único que te diría. Por lo tanto, si es una 15ª paga, que no sé por qué existe esta 15ª paga, pues que te digan que es una paga extra y ya está, no más. Bien. Otra compañera dice, llevo 12 años en la empresa, los primeros años comencé cobrando una paga de beneficios, de la noche a la mañana la dejaron de pagar, nos explicaron que iba prorrateada y ahora en el nuevo convenio de farmacia ya ni aparece. Mi pregunta es, ¿tengo un derecho adquirido para que me vuelvan a percibir esta paga? Mira, Mónica, esto habría que verlo, lo tendría que ver más profundamente desde el sindicato, en el sindicato y el abogado, a ver si hay derecho adquirido o no hay derecho adquirido y por qué se han ido eliminando y cómo se ha ido eliminando, si se ha compensado o no se ha compensado. Ya más, no te puedo decir más que esto. Entre otras cosas porque es probable que la mayoría de los convenios viene a decir así, y el Estatuto del Trabajador lo permite, de que convenios futuros pueden reducir derechos pasados. Otra pregunta. El plus de asistencia y puntualidad, según mi convenio, nos lo quitan después del tercer día de baja común. Entonces, este plus lo abonan como variable, calculada del día 16 del mes anterior al 15 del mes siguiente. Entonces, mi empresa, si tu baja pasa del día 15 de un mes, te quitan el siguiente plus de asistencia y puntualidad del mes siguiente, ya que está en las siguientes variables de la siguiente nómina. Yo creo que no lo hacen mal, ¿eh? Siempre y cuando tú sepas perfectamente, y siempre lo hagan así, de que cuando elaboran la nómina tienen en cuenta del día 16 al día 15, bueno, pues todo aquello que pase el día 16 y el día 15 lo saben. Lo que no pasa en ese periodo, pues lo pueden descontar de la nómina siguiente. Ya. Pasar de 14 a 16 paga a 12 y luego volver a las 14, 16, la empresa te dice que aunque lleves años en no prorratearlas, te vuelven a decir que te pagan la parte proporcional, aunque lleves 12 años. ¿Esto es legal? Uy, no lo entiendo. A ver. Primero pasa de 14, 14 a 16 a 12. 16, de 14 a A 16 12. pasa a 12, o sea, estás cobrando 12. Luego vuelven a pasar a 14 a 16. Y la empresa Exacto. te dice que aunque lleves años, el no prorratearlas, te vuelven a decir que te pagan la parte proporcional aunque lleves 12 años. ¿Esto es legal? Está un Oye, poco mira, confusa. vamos a ver, el hecho de modificar de 14 a 12 o de 16 a 12 tiene que ser tiene que ser por acuerdo, no puede ser una cosa impuesta. De la misma manera, pues pasar de 12 a 16 también tiene que ser convencional. Ya. Yo considero de que lo que hay que tener muy claro, que sea de la manera que se haga, lo que hay que tener muy claro es de que se cobre 12, 14 o 16, el cómputo anual tiene que ser el que debe ser, el mismo. Y por tanto, si al final cobras 30 pues, o 30.000 euros, por ejemplo, pues ya sean 12, 14 o 16, el total ha de ser de 30.000 euros. No entiendo exactamente qué es lo que quieren prorratear, ¿vale? A no ser, es que no lo entiendo exactamente. O sea, se tendría que coger el lápiz
lápiz, papel y caso, pues estudiarlo para ver si hay algún equívoco o hay algún gazapo por aquí. No lo veo. Ya. Ya. Otra pregunta, ¿cómo debe figurar en la nómina el pago en especie? ¿Es normal que aparezca en la columna de devengos y después aparezca la misma cantidad en la columna de deducciones? Pues es posible, porque a veces puede haber que de devengo que lo quiera asumir el empresario esto y lo pague. Ya está. Sí, es posible. Puede ser correcto.